Buenas tardes, estimados hermanos. Buenas tardes a cada uno de los que están también visitándonos. Quizás la primera vez, como por ahí he escuchado mientras preguntaba al hermano que estaba dirigiendo las alabanzas, varios se levantaron la mano. Sea bienvenido. No sé cuál es el interés, con qué corazón llegas hoy en esta hermosa tarde, día domingo, terminando una semana de labores. Cada uno particularmente, hay quienes están también estudiando, algo otros tienen sus negocios, otros quizás están de vacaciones, en fin, cada cual ha separado un tiempo hoy para estar en este lugar. Y quiero iniciar el mensaje de hoy diciendo lo siguiente. En algún momento de tu vida o en algún momento has hecho la pregunta seriamente, ¿hay alguna manera en la que Dios me pueda hablar hoy? Puedo estar seguro y puedo estar certeramente convencido de que Dios está conmigo por donde quiera que estoy y a donde quiera que voy, en las buenas y en las malas, en la enfermedad, en la salud. Aún en este momento tu corazón está saciado y está satisfecho en Dios, porque el tema que hoy quiero compartirles hoy lo he titulado ¿Es Dios quien nos habla hoy? Dios jamás ha dejado de comunicar su persona, su voluntad, su justicia, su santidad, su verdad a cada uno de nosotros. Desde el inicio, desde que creó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, y aunque pecaron y en ese pecado todos hemos sido constituidos pecadores, jamás Dios le ha dado la espalda al hombre. Aún el momento en que naciste, aún el momento en que tu madre te concibió en el vientre, Dios estaba presente, Dios estaba allí. Pero quizás sigues aún queriendo más y más de tener el convencimiento pleno. Dios está conmigo. Dios me sigue hablando. ¿Puedo escuchar su voz? Vamos a las Sagradas Escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. El escritor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, por la tercera persona de la Trinidad, busca de una otra manera llevar a sus oyentes a contemplar a Cristo como la excelencia de tener la superioridad sobre todo lo existente, tanto de lo que se había dicho en el Antiguo Testamento como parte de la vida ahora de un creyente que está satisfecho, que está confiado, que está contento, que tiene una vida de gozo y que aún hay en él seguridad y claridad en cuanto a que Dios aún está hablándole, en que aún Dios aún nos está comunicando su gracia, su verdad, su benevolencia, únicamente a través de la persona de su Hijo unigénito. El escritor a los Hebreos dice en el versículo 1 del capítulo 1 de Hebreos, vamos a leerlo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, dice, hablando de Jesús, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando le dio más excelente nombre que ellos. Leamos de nuevo, por favor, el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es Dios quien nos habla hoy a través de su Hijo Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta hermosa tarde. Gracias por la calidez de la verdad de tu palabra, las Sagradas Escrituras.
Gracias porque a través de ella podemos solamente contemplar que ahora tú nos quieres hablar y decir a nosotros algo que necesitamos quizás en una época donde hay tantas enseñanzas y tanta confusión que solamente hace dudar de esa salvación que tú nos ofreces a través de Jesucristo, o tener confusión en nuestra mente en cuanto a quién es aquel en el cual hemos puesto nuestra confianza, para así, oh Señor, vivir una vida de gozo, de servicio y de entrega voluntaria para hacer, oh Dios, tu voluntad. Oh Dios, ilumina nuestro corazón mediante tu Espíritu Santo y mueve el corazón de aquellos que nos visitan para que, oh Señor, Cristo sea formado en sus corazones a fin de que su fe sea auténtica y puedan vivir una vida de gozo abundante en Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de desarrollar el mensaje, quiero decir que el escritor dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Lo que le está diciendo aquí el escritor a los hebreos es claramente que jamás Dios dejó de comunicarse con el hombre. Jamás Dios dejó al hombre abandonado. A pesar de que Adán y Eva y su generación de la cual procedemos nosotros hemos pecado y pecamos, Dios jamás nos dio la espalda. Jamás ha dado la espalda al hombre. Y esto lo conocemos, que realmente Dios se ha revelado, ha seguido comunicando, se ha manifestado a la humanidad en teología como la revelación general y la revelación escrita. En la revelación general, Dios se transmite su deidad, su poder, sus obras, pero también su sabiduría a través de los elementos de la creación. Pero no solamente a través de la creación, sino también a través de la historia, ya que a lo largo de la historia vemos cómo Dios ha hecho posible de que los hombres en algún momento reconozcan su existencia, siendo Él el que obra a fin de humillar el corazón rebelde de cuando los hombres y las sociedades, por lo general, terminan dándole la espalda a Dios. Porque en los momentos difíciles en la sociedad, cuando sucede un evento realmente triste, angustioso, que arrasa completamente, y parte de esto podemos decir que a pesar de que hayamos estado cerca de una época donde pandemia, muchos tuvieron que manifestar y decir, aunque de labios quizás, de que Dios de otra manera estaba ejecutando sus justos juicios. Y muchos se contristaron, reconocieron de que de alguna manera Dios estaba haciendo cosas a fin de que el hombre pudiera buscarle. Sin embargo, en esta revelación general, solamente lo que podemos nosotros contemplar y ver de Dios es tan solamente que Él existe, que existe un Dios que es poderoso, que se merece la gloria y que Él es totalmente sabio en todo lo que hace. Sin embargo, la otra parte, la revelación, es la revelación especial. Y en la revelación especial lo que Dios trata de hacer es específicamente en tiempos y a personas específicas, lo que Dios trata de comunicar es su gracia, su misericordia, a fin de que los hombres puedan acercarse a Él y tener exclusivamente una relación continua con Él, donde hay paz y gozo, donde ya Dios no es tan solamente ese ser creado, donde solamente este ser creador de todas las cosas, sí, que solamente pensar de que existe un Dios poderoso, un Dios soberano, que hay un Dios que creó todas las cosas, sino que ahora en la revelación especial Dios lo que hace es que por primera vez en el hombre pueda haber un contacto, una relación íntima con el Señor, con el Dios Todopoderoso. Y Dios lo ha hecho a través de los milagros, de la profecía, a través de la persona de Cristo, pero también a través de las sagradas Escrituras. Pero esta oportunidad, exclusivamente lo que aquí el autor, al decir Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, está exclusivamente considerando la revelación especial. Dios en el Antiguo Testamento, ya que aquí a quienes se está dirigiendo es a un grupo de personas que conocen, que han sido partícipes de alguna otra manera del conocimiento de lo que ha sido escrito, conocido como nosotros el Antiguo Testamento. Eran hombres judíos, creyentes de la nación judía, que sabían de la venida de un Mesías,
que sabían de que Dios había hablado a través de los profetas, a través de milagros, a través de obras maravillosas en el pueblo de Israel. Y Dios nunca había dejado abandonado a su pueblo, nunca había dejado abandonado. Él escogió al pueblo de Israel como el pueblo por el cual se daría a conocer a todas las naciones del mundo. Dios en su plan, en su gracia, ha hecho posible de que el pueblo de Israel sea el pueblo por el cual Él de profecía, de promesas del Mesías, del Salvador del mundo. Y nosotros, estimados hermanos, si Dios no hubiese hecho eso, si Dios no hubiese escogido al pueblo de Israel como el pueblo seleccionado para mostrar la promesa del Mesías, nosotros que no somos pueblo, porque nosotros somos peruanos, de nacionalidad peruana, dentro de las Sagradas Escrituras podemos ver a dos grupos, los que son del pueblo de Israel y los que no son del pueblo de Israel. A los que Pablo les llama el pueblo escogido de Dios y los gentiles, aquellos que no pertenecen. Y miren lo que dice, especialmente una de las cosas que yo quiero tratar de resaltar como introducción en esta oportunidad, es lo que el apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11. Así que nosotros debemos de partir en esta oportunidad de que Dios es quien Dios nos habla, porque aún debemos tener un corazón agradecido, un corazón contento, pero también un corazón que reconoce que no estamos solos. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 11 al versículo 13. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la manera, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, ¿qué dice? ¿Qué dice? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. ¿Y qué? Y sin Dios en este mundo. Estimados hermanos, nosotros, gracias al plan eterno de Dios para la redención, usando al pueblo de Israel, nos ha extendido también a nosotros su conocimiento, se ha manifestado, se ha revelado a fin que hoy nosotros podamos escuchar su voz y no tengamos en nuestro corazón la idea ya de que no estamos con Él, de que ahora nosotros no podamos ser de aquellos que no tienen esperanza de la vida eterna. Dios nos ha concedido y aún ha hecho eso posible. Por eso es que Él, escritor a los hebreos, les dice específicamente a estos hermanos que estos hermanos, siendo el pueblo judío, debían de recordar que jamás Dios había abandonado a su pueblo, que Él había sido aquel que había usado los profetas, los milagros, sus obras, para comunicarse con el pueblo, con la humanidad de aquel entonces, a fin de que el pueblo de Israel sea luz a las naciones. Por eso es que también Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 9, nos va a decir claramente, vamos al libro de Romanos, que la actitud de nosotros, los que no somos judíos, los que no somos de nacionalidad judía o israelitas, sino que somos nacionalidad peruana o de otros países, debemos de tener una actitud de agradecimiento a Dios por haber permitido de que a través del pueblo de Israel nosotros ahora podamos llegar a ser extendidamente partícipes de su conocimiento, de su verdad y de la grandeza de saber de que Él en Cristo nos ha dado la provisión de la salvación y de la vida eterna. El libro de Hebreos, el libro de Romanos, capítulo 9, dice en el verso 1, verdad digo en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales dice el versículo 5, según la carne, ¿quién dice? ¿Vino quién? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Estimados hermanos, ya que el escritor del libro de los Hebreos se está dirigiendo a un grupo únicamente de judíos,
Para nosotros el mensaje y asimismo es: Dios también a nosotros nos ha incluido desde la eternidad, aunque inició hablando específicamente al pueblo de Israel, revelándose especialmente su gracia, su misericordia y la venida del Salvador del mundo. Debemos de tener un corazón completamente sensato y contemplar a través de las Sagradas Escrituras la necesidad de mirar y contemplar más ¿a quién? A Cristo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que Él dice en el libro de Hebreos, versículo 1, Dios ha sido aquel que ha sido el que nos ha comunicado, ha hecho todo lo necesario para comunicarse con los hombres. Dios sigue aún hablándonos hoy. Dios todavía sigue comunicándonos hoy a través de realmente en el Antiguo Testamento, antes a través de lo que Dios comunicó en el Antiguo Testamento. Y Dios no solamente ha hecho eso a través del Antiguo Testamento. Quizás algunos de los que estamos aquí antes de conocer a Cristo, antes de tener relación personal con Él, hemos crecido en un hogar cristiano. O quizás estamos en un país de habla hispana donde se celebra Semana Santa, se celebra Navidad, celebran fiestas religiosas. Ahora, al que menos ahí afuera, o quizás tú de alguna manera escuchaste de Jesús. Dios te habló en algún momento, te comunicó contigo, te hizo oír el mensaje de Jesús. Pero sin embargo, en el versículo dice 2, ahí en el pasaje, en estos postreros días nos ha hablado que dice por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo que dice, hizo el universo. En estos postreros días denota la época en la que la palabra de los profetas que profetizaban la venida de un Mesías redentor, aquel que iba a hacer todo lo necesario para que nosotros podamos tener paz para con Dios, el perdón de los pecados y tener la vida eterna y podamos ser hijos de Dios, había llegado a su cumplimiento. En estos postreros días se ha aparecido el Señor Jesús. Ya no lo está haciendo como antes, tan solamente por los profetas, a través de milagros, a través de maravillosas obras. Hoy lo está haciendo a través de la persona de Jesucristo, porque Él vino. El Hijo de Dios, el Dios invisible, se encarnó y habitó entre nosotros. Dice, en estos postreros días, realmente se ha aparecido nuestro Señor Jesucristo. Versículo 26 del capítulo 9 del libro de Hebreos mismo dice lo siguiente: de otra manera le hubiera sido necesario a Cristo padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar, ¿qué dice? De en medio, ¿qué dice? El pecado. Ya que la paga del pecado, ¿qué dice que es? Él la abolió, Él quitó de en medio esto para que nosotros tengamos luz, para que hoy podamos oír el buen mensaje del Evangelio, para que hoy la salvación sea para ti accesible, para que ese Dios tan distante que la mente de cualquiera, aún en esta época, se nota y se siente así, pueda ser aquel que mora en nuestros corazones. Dios sigue hablándonos hoy en la persona de Jesucristo, porque Él apareció en escena en la historia hace 2000 años. Él apareció para realmente quitar el pecado de en medio. En estos postreros días, dice el escritor de los Hebreos, nos habla a través de ¿qué? De su Hijo, Jesucristo. Y ese es ahí el propósito del mensaje de hoy. El mensaje de hoy es exclusivamente llevarte a ti, estimado hermano, a formar en tu corazón el carácter, la persona de Jesús,
a fin de que no te desvíes de tu fe en Él, porque cuando eso ocurre nos metemos a confiar en cosas particularmente adicionales que solamente lo que traen es confusión e inseguridad en cuanto a nuestra relación con Dios. Nos llevan a mirarnos a nosotros mismos o a tener seguridad propia en nuestros actos y actividades. Pensamos que nuestras justicias, pensamos que nuestra vida piadosa o nuestra buena moralidad, portándonos bien, es lo que nos hace ahora ser partícipes de la salvación y de la vida eterna. Cristo es aquel en que nuestras vidas han tenido la libertad de acercarse con Dios. Es a través de la obra de Cristo, a través de la persona de Cristo, que ahora Él nos comunica y nos dice: el que cree en mí estando muerto, todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, el evangelista Juan, el apóstol amado del Señor, en el capítulo 1 del libro de Juan, vamos ahí a Juan, en el verso 14, dice: y aquel verbo que dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron, ¿qué dice? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por eso haríamos bien, estimados hermanos, en prestar atención a lo que Dios nos dice de quién es su Hijo Jesucristo. Haríamos bien en mantener nuestra mirada en Jesucristo todo el tiempo. Haríamos bien en gozarnos, en deleitarnos en Dios por la obra de Cristo, solamente en la suficiencia, en la única obra de Cristo. Esa debería ser nuestra motivación, esa debería ser nuestra conexión, ese debería ser el impulso de servir, de santificarnos, de congregarnos, de animarnos, de amarnos los unos a los otros. Porque es a través de Cristo que Dios nos ha hablado al corazón y aún siendo pecadores nos ha dado su perdón. Amén. Y ahora el escritor a los hebreos trata de una otra manera de hacer regresar la mirada de los judíos, ya que estos de una manera podrían estar queriendo regresar a confiar en los ritos ceremoniales del Antiguo Testamento, en su circuncisión, en el sacerdocio, e incluso en pensar de que Jesús era igual o casi igual que los ángeles. Y esto lo vamos a desarrollar en este momento. Así que haríamos bien en escuchar lo que Dios nos tiene que decir a través de su Jesucristo. En primer lugar, lo que quería decir es que aquí encontramos 7 características acerca del Hijo, en el cual hace posible de que podamos nosotros estar seguros y tener una claridad por la que ahora nosotros podemos decir: Cristo es mi Señor y mi Salvador. Es a través de Cristo que hay satisfacción. En primer lugar, dice la Biblia que Dios constituyó a su Hijo Jesucristo heredero de todas las cosas. Miren lo que dice en el versículo 2. En estos posteriores días nos ha hablado por medio de su Hijo, ¿a quién que dice? Constituyó heredero de todo. ¿Y por quién asimismo hizo, que dice? El universo. Lo que está diciendo aquí exclusivamente es el cumplimiento de la profecía del Salmos capítulo 2, versículo 8 del Antiguo Testamento. Y en el Salmos capítulo 2, versículo 8, el salmista dice acerca de lo que vendría a ser Dios el Padre con aquel que vendría después a redimir a la humanidad de sus pecados.
pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines, que dice, de la tierra. Cristo apareció y el Padre se complació en que Él sea el dueño, el heredero de todo el universo, de todas las cosas. Él es el Señor. Para entender esto tenemos que entender algo muy importante. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, en el capítulo 1, versículo 28, dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza y le dijo: enseñoré en los peces de mar, en las aves de los cielos, que juzguen ella a la tierra, a las cosas creadas, y se multipliquen. Y una vez terminada la creación, le dice al hombre: todo lo que yo he creado te lo he dado y será para sustento tuyo. Pero cuando el pecado te introdujo en el mundo por la desobediencia de ellos, el hombre desde allí en adelante no ha podido gobernar ni señorear con justicia y equidad. El hombre constantemente en su pecado ha hecho mal uso de lo que Dios le dio para que fuese suyo. Pero a pesar de que esto es así, aparece Cristo, el Hijo de Dios, y Él siendo perfecto, y Él siendo aquel que desde la eternidad es Dios, a Él se le entregó, se le dio todo. Por eso que en el capítulo 2 del libro de Hebreos, versículos 5 al versículo 9, miren lo que dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar que ¿quién es el hombre para que le acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Hiciste un poco menor de los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de sus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto te sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel, o sea, a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles por su condición de hombre. A Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte ¿de qué? De todos. Lo que el hombre no ha podido hacer, lo que el hombre no ha podido cumplir, lo que el hombre no ha podido hacer con justicia, con equidad, de gobernar la creación, como se le dijo en Génesis, Cristo es aquel perfecto heredero. Por eso es que nuestra confianza y satisfacción puede estar en Cristo. Él es el Señor justo. Él es el dueño de todas las cosas. Pero no solamente Dios les lo constituyó de todo, sino que también a través de Jesucristo Dios ha hecho el universo. Y miren lo que dice el mismo Hebreos capítulo 11, versículo 6. 11:6. 11:3 que diga del libro de Hebreos. Por la fe que dice, entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El escritor de los Hebreos dice que la forma en la que damos por sentado de que todas las cosas fueron hechas por Dios es porque tenemos confianza. Y lo hacemos porque sabemos de que todo lo que Dios ha dicho que fuese en el libro de Génesis, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, fue hecho. Pero aquí el escritor inicia en el capítulo 1 diciendo que en Él, a través de Jesucristo, hizo, ¿qué dice? El universo. El escritor Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, dice acerca de quién es Jesús. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades,
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué dice? Para Él. ¡Wow! Ese es el Jesús que hemos creído. Ese es aquel Jesús en quien nuestra confianza debe de mantenerse. Es aquel Jesús donde nuestras vidas deben de afianzarse, deben de estar satisfechas y contentas. Porque en Él Dios nos ha hablado al corazón y nos dice, en Él ustedes son mis hijos. ¿Por qué? Porque Dios la constituyó heredera de todo, porque también Dios a través de Él hizo el universo. Pero no solamente eso, sino que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Mira lo que dice en el versículo 3 del capítulo 1 de Hebreos, en el cual siendo, ¿qué dice? El resplandor, ¿qué dice? ¿De qué dice? De su gloria. El resplandor de Dios. En otras palabras, aquí lo que está tratando de decir el escritor de los Hebreos, más allá que el acuñamiento del parecer igual en divinidad, en parecer, en divinidad es Dios, lo que está tratando de decir aquí que la manera en la que Dios estaba hablando, en la que Dios estaba comunicándose con el hombre, nunca antes lo hizo de manera presencial. Nunca antes lo hizo de manera de que podía comunicarse directo con el hombre. Nunca antes Cristo, o sea, el Dios hecho hombre, apareció a tal punto de poder ser palpado, de poder ser visto, de poder ser oído. Por eso es que dice el libro de Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo que dice era Dios. El Logos. Cristo es el resplandor de aquellas palabras pronunciadas como profecías en el Antiguo Testamento. Cristo son las promesas. Cristo es aquel que comunicaba a Dios, el eterno y el invisible, aquel que se veía distante. Por primera vez, estimados hermanos, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre fue encarnada. Así que cada vez que tú escuches el nombre de Jesús, así que cada vez que usted vaya a las Escrituras y haya algo referente de Jesús, porque la Biblia es cristocéntrica, como le compartí en algún momento a nuestros hermanos, a veces el creyente contempla a Cristo como un hombrecito allí aislado en algún lugar de las Sagradas Escrituras. Cuando uno piensa en Jesús o en lo que hizo Él, lo ve distante en el tiempo hace 2000 años, aunque sí es verdad. Pero ¿sabe qué? Jesús aún vive. Jesús todavía está. Es accesible. Está con nosotros. Él es el resplandor de la gloria de Dios. El hecho tan solo de poner nuestra confianza y de saber que Dios realmente mostró su gloria en Cristo debe de hacer de que cada uno de nosotros afirmamos nuestra convicción, nuestra seguridad y vivamos una vida de gozo y que este año podamos nosotros proclamarle y anunciarle. Por eso es que 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 al 31 nos dice que Cristo es la sabiduría ¿qué? De Dios. Miren lo que dice el libro de 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al verso 31. A veces le restamos valor e importancia. A veces Jesús pareciese de que Él no es para nosotros lo suficiente para saciar nuestra alma sedienta de satisfacción y de paz. A veces preferimos irnos por otros lugares buscando las migajas en el mundo de placeres que sí pueden ser el fruto de relaciones, de cosas, de logros personales, pero no son nada comparables con la satisfacción que puede uno hallar o que el pecador puede hallar en Cristo. 1, 18 al 31.
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, que dice, poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el discipador de este siglo? ¿Dónde no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, por cierto. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría humana. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios. ¿Y qué dice? Y sabiduría de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el Logos, Él es la palabra viviente. Por primera vez en la historia, Dios se encarnó y se hizo hombre. Haríamos bien en poner nuestra mirada en Él, en afianzarnos, en confiar, en estar seguros de su salvación, de su poder, de su perdón. Pero no solamente Él es el resplandor de la gloria de Dios, sino que Él es la imagen misma de su sustancia. No sé si alguna vez te has puesto en tu deseo honorable, yo quisiera ver a Dios. Yo quisiera tener un sueño agradable mirando a Dios. Muchos quieren ser como Tomás. Vamos ahí claramente a leer el libro de Hebreos, capítulo 1, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma que dice de su sustancia. Cuando el escritor estaba diciendo de la imagen misma de su sustancia, está diciendo lo que, como lo diría también el apóstol Pablo en el capítulo 4 de 2 de Corintios, versículo 4. Vamos allá a Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, que dice, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es, que dice, la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pero termina diciendo el versículo 6, porque Dios que mandó desde las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, que dice, ¿en la faz de qué? Dios se comunicó, Dios nos hizo ver. Por primera vez Dios era cercano. Por eso es allí que cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo, hay paz. Y decimos, yo conocí a Cristo. Esta palabra de yo conocer a Cristo, de conocer a Dios, está únicamente basado en el hecho de que por primera vez comprendemos que únicamente la manera de poder ser perdonados es a través de la obra de Cristo, en un arrepentimiento genuino y una fe entregada a Él. Pero sin embargo, puede ser que nosotros todavía eso no haya sido formado sinceramente en nuestro corazón y todavía estemos buscando explicaciones por ahí. Así como un ejemplo claro que vamos a ver en el capítulo 14 del libro del Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, Jesús les dice claramente a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero ahí salta un personaje, un hombre, un discípulo, un apóstol del Señor. El libro de San Juan, el capítulo 14, versos. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 5. Después de haber dicho en el versículo, vamos a ir a leer, por favor, vamos a leer el versículo 4
del libro de Juan 14. Y sabéis a dónde voy, si sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, tú me estás diciendo que yo tengo que seguirte para poder llegar hacia el Padre, para poder tener una relación con el Padre, para poder llegar un día a tener con Él una cita presencial y vivir con Él por la eternidad. Esto es lo que me estás diciendo, esto es lo que estaba entendiendo Tomás. Entonces allí, versículo 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y de ahora le conocéis y le habéis visto. Pero ahí termina saliendo Felipe. Le dijo: Señor, muéstranos al Padre. ¿Qué dice? Felipe no se quedó como Tomás, quería ver realmente que Jesús les pueda mostrar al Padre Celestial. Pero Jesús, mire lo que dice el versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Vamos a volverlo a leer. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿Sabes qué? Él es, como dice el escritor a los Hebreos allí, en el capítulo 1, versos 3, Él es la imagen misma de la sustancia del Padre, del Dios invisible, el todo, el majestuoso, el soberano. ¿Sabes a quién vamos a ver en el momento en que estemos en el cielo? Al mismo Señor Jesucristo. Y eso nos basta. Deja de estar buscando más fuera de Cristo. Afirma tu confianza en Él. Gózate en Él. Mantén tu mirada en Él. No te desvíes de Jesucristo. Pero no solamente es la imagen misma de su sustancia, también Él sustenta, o el Padre le ha conferido a Él el poder de poder ser Él el que sustenta todas las cosas. Miren lo que dice aquí en el versículo 3, al final. ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su, ¿qué dice? Poder? Y esto es lo que también Pablo está diciendo claramente en el capítulo 1, versículo 17 de Colosenses. Colosenses, capítulo 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, ¿qué dice? En Él, ¿qué dice? Subsisten. No solamente Cristo es la palabra en la cual Dios creó todas las cosas, sino que aún es Cristo en el cual la existencia de todas las cosas hasta el día de hoy están sustentadas por el Hijo. Están sustentadas por Él. El hecho de que ahora estemos aquí, el hecho de que estemos aquí en este momento, es porque el Padre en Cristo nos sustenta. Es en Cristo en quien aún las galaxias, la tierra, las plantas, los animales, todo lo que tiene vida, visible e invisible, son sustentados. Por eso es que ahora Dios nos está hablando, que dice a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Pero también aquí viene un poco más adentrándose ya a lo que vendría a ser lo que nosotros tenemos que considerar como algo que nos hace partícipes de la voz de Dios.
es que Él ha efectuado, Él ha hecho que nosotros seamos purificados de nuestros pecados en Él. Y esto es lo que dice claramente el libro de Hebreos, el capítulo 1, versículo 3. Al final, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, que dice, en las alturas. Él es en el cual nosotros podemos tener ahora acceso al trono de la gracia. Es en Él que tenemos perdón de nuestros pecados. Es a través del Hijo de Dios que ahora nosotros podemos ser limpios de nuestras iniquidades y pecados. Podemos poder acercar a Dios libremente. Y el escritor de los Hebreos en el capítulo 10, versos 18, del mismo libro de Hebreos, versos 18, nos dice, pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, de su cuerpo, su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos. ¿Con qué? Con agua pura. Estamos acercándonos a Dios cada día. Estamos oyendo a Dios cada día. Estamos nosotros adorando a Dios. Estamos acercándonos a Él. Estamos manteniendo nuestra confianza en Él. O nuestra conciencia a veces está llena de dudas, de insatisfacción, de preguntas, de incertidumbres. Y Él es también una de las características finales que encontramos en el libro de Hebreos, es que Él es Dios. Es que Él es realmente el que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es el Dios hecho hombre. Por eso es que ahí termina en el verso 3 del capítulo 1 diciendo, se sentó a la diestra de la majestad, que dice, en las alturas. Efesios 4:10, vamos allá, Efesios 4:10. El que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la gloria del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo, porque en Él habita, ¿qué dice? Corporalmente, ¿qué dice? Toda plenitud, ¿qué dice? Él es Dios. Por eso es que el escritor dice, Dios ha hablado, Dios se ha comunicado, Dios no te ha abandonado, no estás solo, siempre lo ha hecho, pero ahora en este momento Dios lo ha hecho a través de ¿qué? De su Hijo Jesucristo. Ahora te pregunto, ¿Cristo es tu todo? ¿Cristo es tu satisfacción? ¿Es tu gozo? ¿En Él está puesta tu mirada? Él es la seguridad para tu alma de que ahora por Él eres hijo de Dios, eres salvo. ¿Prestas mucha atención a lo que Dios te dice acerca de lo que tengas que hacer en relación que tienes con Él a través de Cristo? ¿Hay en ti esta disposición voluntaria de servicio, de entrega, de compromiso con la iglesia local para servir? ¿Es en Él la motivación de tu vida? Porque Cristo es aquella palabra por la cual Dios quiere seguir hablándonos y nos seguirá hablando a través de la persona de Cristo. Termino diciendo lo siguiente. El libro de Hebreos, el capítulo 2, versículo 1, nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído acerca de Jesús, su Hijo,
no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Somos salvos por gracia, por medio de Jesucristo. Esto es lo que te ha comunicado y esto es lo que te seguirá comunicando Dios. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay paz en tu corazón. Fuera de Cristo no hay liberación de la condenación en el infierno. Sin Cristo no hay gozo, estimados hermanos. Cristo es nuestro todo. Todo aquel que pone su confianza en Él, todo aquel que se mantiene confiando en Él, vivirá una vida abundante. Vivirá una vida segura, vivirá una vida de claridad en sus ideas, sabiendo a dónde va y esperando la manifestación gloriosa de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Una vida donde podemos amarnos, nos podemos tratar, podemos servirnos, donde no competimos, sino voluntariamente nos entregamos por el bien de los demás, a fin de que el nombre de Cristo sea proclamado y sea anunciado. Pero cuando nosotros terminamos mirándonos los unos a los otros o confiando en nosotros mismos, terminamos a veces confiando en nuestros proyectos, en nuestros planes, en nuestra humanidad. Terminamos quitándole el valor de la persona de Cristo por la cual nosotros hemos sido llamados hijos de Dios. Y entramos en un debate de que esto, que el otro, de que esto tienes que hacer, de que esto no tienes que hacer, cuando la única manera es afirmar nuestros corazones en ¿quién? En Cristo. Si tú eres mi hermano, se debe a que te has arrepentido de todo tu pecado, confesándolo de todo corazón y creyendo en la suficiente obra de Jesús como aquella única que te puedo lavar, limpiar de tu pecado. Más allá de que seas alto, seas pequeño, seas profesional, no seas profesional, te guste esto, te guste lo otro, vivas cerca, vivas lejos, seas cachetón, seas delgado, tú eres mi hermano. Yo te amo por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Yo le sirvo, yo predico, yo perdono, soy misericordioso, me comprometo en la iglesia a servir voluntariamente por lo que Cristo es para mí hoy. Porque es así como Dios me habló, es como Dios me conectó, es como Él se me hizo su hijo. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay paz, no hay una vida de banquete continuo. No sea, estimado hermano, que tú estés entrando en una época, en un momento en que pienses de que Dios te ha abandonado, en que estás solo, o que tengas que hacer algo más para tener a Dios como tu Padre y a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Vuélvete a Él. Si tú ya has hecho una disposición de corazón sincera a confiar en Jesús después de haberle pedido perdón, permite de que este año tú puedas poner más enfocado o enfocarte en conocer más de Jesús. ¿Quién es su persona, su carácter, sus obras? Pasa tiempo con las Sagradas Escrituras y haz que Él sea tu todo, a fin de que eso sea visible y conocido. Termino diciendo lo siguiente. Este año debe ser nuestro enfoque eso, conocer más de Cristo. Por eso nuestro amado pastor ha considerado de que este año, en su calendario que ha llevado, Cristo sea proclamado. Mes por mes vamos a tener un énfasis en quién es Cristo. Y este mes, Cristo es la palabra. Cristo
es aquel en el cual Dios nos está comunicando su gracia y su misericordia. Pablo dice en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 9, y nos ponemos en pie por favor. Gálatas capítulo 5 versículo 19. Gálatas capítulo 5 versículo 19. No, es capítulo 4 versos 19, disculpe. 4:19. Pablo les dice a los hermanos en Galacia, vamos a leerlo todos juntos a una voz. 2, 3. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Volvamos a repetirlo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los hermanos en Gálatas eran creyentes, pero estaban exponiendo sus vidas a volver a confiar en otras cosas y perder su confianza exclusiva en Jesucristo. Pablo te dice, yo estoy ahora con un pesar, con un dolor, y lo voy a seguir haciendo si es posible hasta que Cristo sea por vosotros comprendido y entendido, a tal punto que Él sea suficiente para una vida de gozo y una vida de continua relación con Él hasta que venga en su presencia. Oremos. Estimados hermanos, mientras están orando, dile al Señor que en el fondo de tu corazón quizás estás poniendo la mirada en otras cosas y estás buscando placer, gozo, sentirte bien, quizás en tus logros personales, quizás en tus proyectos, quizás en una salida social o incluso el venir día tras día a este lugar, pero hoy has escuchado su voz y te dice que Cristo es suficiente. Dile a Él, al Padre Celestial, ayúdame a comprender la grandeza de lo que es Cristo y de lo que hizo por mí, a que este año yo pueda deleitarme, a que este año yo pueda servirte, a que este año yo pueda vivir para tu gloria únicamente satisfecho en lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Pero si hay alguien aquí que quizás, como hemos dicho al inicio, nos esté visitando, ¿Cristo es tu todo? ¿Cristo es suficiente? ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Tienes gozo? ¿Puedes amar a los demás en base a lo que Cristo hizo por ti en la cruz? ¿Puedes perdonar? ¿Eres misericordioso? Quizás tú seas un oyente en esta oportunidad y ya hayas escuchado muchas veces de Jesús, pero nunca has depositado tu confianza en Él pidiéndole perdón por tus pecados. Es el momento que lo hagas. Dile al Señor. Si gustas, puedes repetir alguna de estas palabras. Oh Dios eterno, tú has hablado hoy a mi corazón, y cuántas veces lo has hecho ayer, y que me dices siempre lo mismo, que yo soy un pecador y que no hay manera de cómo ser salvo, de poder tener paz para contigo. Estoy perdido, sin esperanza y sin ti en este mundo. Me arrepiento de todo corazón, me vuelvo a ti, creyendo en que Jesús es aquel en el cual, oh Dios, tú me provees el perdón de mis pecados. Él murió, Él fue sepultado y Él resucitó al tercer día. Creo en Él de todo corazón y lo acepto como mi Señor y Salvador. Amén y amén. ¿Hay aquí alguien que lo ha hecho? ¿Alguien aquí que nos esté visitando o que quizás esté haciendo alguien que participe y que haya depositado su confianza en el Señor? Puede levantar su mano y decir, yo lo he hecho. Yo ahora tengo paz para con Dios.
Yo ahora he puesto mi confianza sinceramente en Él y he rendido mi vida para con Él. Quiero empezar a ser usado por Él y que mi vida dé siempre siguiendo por lo que Él es para mi vida. ¿Alguien lo ha hecho? Si no hay alguien, que Dios pueda seguir trayéndote a este lugar y pueda de otra manera moverte al arrepentimiento y a la fe en Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, me siento muy gozoso, me siento muy satisfecho y seguro en tu salvación, porque es a través de tu Hijo Jesucristo que me has comunicado esa verdad. No hay mejor cosa que deleitarme en tu presencia, en la persona de Jesús. Él es mi Señor y mi Salvador. A ti sea la gloria, la honra por los siglos y los siglos. Amén. Y amén. Amén.